Hola, buenas tardes, un gusto. Soy Eric, como mencionado para Gaby. Hoy lo que les voy a presentar pues es sensores de microondas para la detección de glifosato. Este tema pues es a raíz de mi tema de tesis, que es análisis y detección de glifosato en recursos hídricos a través de sensores de microondas y procesos químicos. Mis dos codirectores es el doctor Humberto Lobato y el doctor Sergio Aguilar del CENIR. Yo estoy apenas en los inicios de mi segundo año. En el primer año pues tomé los cursos para conocimientos básicos para el desarrollo de esta tesis. Bueno, para meterlos en un poquito de contexto, ¿qué es el problema a resolver de mi tesis o qué es lo que se busca eh, resolver? Bueno, actualmente existe el glifosato y se utiliza para controlar plagas en la agricultura. Sin embargo, este glifosato presenta de varios problemas, tanto ambientales como de salud, y es necesario y se ha implementado erradicarlo. Sin embargo, los métodos que actualmente existen para su detección son costosos y también son muy lentos, ya que tienen que ir a tomar la muestra en el sitio, la tienen que transportar, llevar a laboratorios, y en estos laboratorios pues tienen equipos que son sumamente caros. También han intentado resolver esto con sensores de microondas. Sin embargo, los que existen actualmente pues presentan poca sensibilidad, por lo que es necesario pues mejorar esta parte. Por lo que el problema a resolver es tener un método que sea más costoso, más rápido y que tenga una mejor sensibilidad de los que ya existen. Los objetivos de mi tesis pues es el diseñar sensores de microondas y optimizarlos para la detección de glifosato en los recursos hídricos en agua. También introducir métodos químicos en las muestras para poder potenciar este glifosato y puedan tener una mayor sensibilidad cuando nos utilicemos los sensores de microondas, así también como estudiar los procesos de la relajación dipolar de las muestras. Bueno, el contenido de esta presentación, pues voy a primero meterme en qué son las microondas, después que las aplicaciones de microondas y los sensores de microondas, hablar de la permitividad dieléctrica, de los métodos de caracterización de materiales con microondas, el resonador de microondas, los sensores planos, circuito de tecnología plana, el glifosato y su importancia en la detección del agua, los ejemplos de sensores de glifosato que se encuentran ya en la literatura, unos avances experimentales que he desarrollado y las conclusiones. Bueno, ¿qué son las microondas? Las microondas es el término que es usado para ondas electromagnéticas que trabajan en el rango de frecuencia de 3 a 300 GHz y que corresponden a una longitud de onda de 10 centímetros o 1 milímetro. Cuando tenemos una cierta frecuencia, pues dado por esta relación de velocidad de la luz y longitud de onda, pues podemos determinar cuál es la longitud de onda de cada frecuencia. Y la de microondas, pues corresponde en esta área. Después de las ondas de radio, que son las que más conocemos en autobús y todo eso, cuando vamos escuchando. Y después siguen las de infrarrojos, las de nuestro interés o la del tema de interés, estas son las microondas, que son en centímetros. En algunas aplicaciones de microondas podemos encontrar las que son como de sistemas de navegación y localización, GPS. También podemos encontrar aplicaciones que son en telecomunicaciones, las de imágenes por microondas como las GPR, las de radioastronomía, las de identificación por radiofrecuencia, las militares y de radar, que fue como comenzó el boom de las microondas y radiofrecuencias, y la de mi interés, que es de sensores electromagnéticos. Bueno, los sensores electromagnéticos lo que van a medir son las propiedades electromagnéticas de los materiales. Estas propiedades son macroscópicas y puede ser la permitividad, la permeabilidad y la conductividad. En mi caso, pues yo trabajo con materiales de baja conductividad, por lo que solo puede ser la permitividad o la permeabilidad. La permitividad es cómo interactúan estos materiales con el campo eléctrico y la permeabilidad es cómo es el campo magnético, cómo interactúan con esos materiales. Y son materiales magnéticos y los del campo eléctrico dieléctricos. Bueno, ¿cómo es que funcionan estos tipos de sensores? Normalmente nosotros tenemos una fuente de microondas electromagnética que irradia a una muestra, a una materia o un material que nosotros queremos caracterizar. Entonces tenemos una señal que se envía con este direccionador y a través del sensor nosotros tenemos muestras con el material. Este material va a enviar, en este caso estamos trabajando con dieléctricos, un campo eléctrico. Estos materiales dieléctricos pues tienen dipolos. Estos dipolos normalmente están en estado, como en un salón de clases, cuando no hay nadie y cada quien está por su parte, interactuando con quien quiere interactuar. Pero cuando llega el maestro y todos miran al frente, es lo mismo que el campo eléctrico. Cuando los se ponen en contacto con el material, pues estos llegan a una polarización y los
orienta en el sentido del campo. Cada material dieléctrico tiene diferentes dipolos, unos pueden ser más grandes, unos pueden ser más chiquitos. Es su huella digital, los identifica por sí solos, cada material dieléctrico es diferente y va a tener una curva diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos este material, pues va a haber una polarización y dependiendo de cuánto lo polariza, también va a haber un movimiento. Ese movimiento se va a traducir en pérdidas. Entonces, la capacidad de almacenamiento y de pérdidas que genere un material dieléctrico va a ser diferente. Y eso lo podemos medir de nuevo con el mismo sensor, que va a regresar la señal y lo podemos traducir. Bueno, como mencioné, la permitividad eléctrica va a estar variada en la frecuencia. Va a tener su parte real, que va a ser el almacenamiento, y la parte imaginaria, que va a ser las pérdidas. Nosotros cuando tenemos un material, por ejemplo, esta es una gráfica de un ejemplo de un tipo de material en el que nosotros vemos que en baja frecuencia pues tiene una permitividad constante en la parte real. Y esto es porque nosotros cuando vamos a meter el campo eléctrico pues es variante en el tiempo, va a ser su parte negativa y su parte negativa. Al moverlo, pues le va a decir, no, oriéntate en este sentido y después en la parte negativa lo va a reorientar en el sentido opuesto. Esto va a generar una fricción, va a generarse calor y se va a generar unas pérdidas. Al ir incrementando esta frecuencia, pues estos movimientos se van a hacer más rápido. Entonces esto va a crear que las pérdidas se vayan incrementando por el movimiento tan rápido. Va a llegar un punto en el que y se va a traducir que en la capacidad de almacenamiento pues va a decaer, porque pues ya al ver más pérdidas pues no va a almacenar lo mismo. Va a llegar un punto en el que la velocidad sea tan rápida que la frecuencia vaya incrementando, va a ser tan rápido que los dipolos van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir tu paso, yo ya me quedo hasta aquí. Ahí tú hazle como quieras. Entonces, va a llegar un punto de máximo de pérdidas que se le conoce como tiempo de relajación y va a estar dado por el inverso de la frecuencia, que esta frecuencia va a ser la frecuencia de relajación. Entonces, como va incrementando la frecuencia y dice, yo ya no puedo seguir, ahí me quedo, ese es el tiempo máximo de los movimientos dipolares. La longitud de onda se sigue incrementando la frecuencia, se va a hacer más pequeñita y pues después va a haber otros procesos que van a ser las polarizaciones eléctricas y atómicas, pero ya no representan estos cambios tan bruscos que buscamos, entonces por eso se trabaja en la zona de microondas. Bueno, ahora que ya expliqué cómo funciona esto de la permitividad del campo eléctrico, ¿qué métodos de caracterización se utilizan en microondas? Existen dos principales que pueden ser los métodos no resonantes. Esto suele utilizarse para obtener un conocimiento más general del material en un rango de frecuencias, porque este método no resonante puede trabajar en un rango más amplio de frecuencias. Puede ser como de megahertz, y puede llegar hasta gigahertz, como de 500 megahertz hasta 20 gigahertz. La medición. Estos se basan de la transmisión y la impedancia del material que estamos midiendo. Nosotros incidimos una onda electromagnética al material. Este material va a transmitir una parte de esta señal y otra la va a reflejar. Cada material es único y va a tener un comportamiento diferente. Y dependiendo de este comportamiento nosotros podemos deducir si está presente o cuál material es, y también dependiendo de su concentración. Por ejemplo, en este ejemplo que les muestro, pues es glucosa, concentración de glucosa, que tenemos una señal y cuando va incrementando el nivel de concentración, pues se va desplazando hacia la izquierda las gráficas. Esta es una manera de poder medir la permitividad, y también una de sus desventajas es que no es tan preciso como el siguiente método que voy a mostrar, que son los métodos resonantes. Estos se utilizan para tener un conocimiento más preciso. Estos, en lugar de tener una señal grande en un rango amplio de frecuencias, solo es una frecuencia selectiva, puede ser 2.4 GHz, normalmente que es aplicaciones médicas y industriales. Vamos a tener una frecuencia de resonancia que cuando nosotros tengamos un sensor libre en el aire, pues va a tener una frecuencia de resonancia y una amplitud. Y cuando nosotros introduzcamos una muestra, ya sea agua, por ejemplo, un tipo de alcohol, pues va a tener un desplazamiento tanto en frecuencia como en amplitud. Estos tipos de desplazamientos nos van a servir para poder determinar la permitividad del material y también, si es de interés, la concentración. Estos van a depender de la frecuencia de resonancia y el factor de calidad y de los cambios que puede producir cuando se le agrega una muestra. Bueno, en mi tema de tesis, pues es de interés en los resonadores microondas, porque lo que yo busco es tener una mayor sensibilidad. Entonces, estos tipos de sensores pues son los que nos van a otorgar. Un resonador básicamente es un circuito que va a poder ser capaz de almacenar energía eléctrica o magnética, el campo magnético no eléctrico. En mi caso, pues busco el campo magnético. La frecuencia de resonancia
va a depender de la geometría de los materiales. Por ejemplo, en la siguiente ecuación, pues podemos ver que la frecuencia va a estar dada por la impedancia y la capacitancia, que eso también nos da la geometría y el material. Este factor, un resonador nos va a decir qué tan bueno es por el factor de calidad, que es la energía promedio acumulada dentro del resonador sobre la energía perdida. Entonces, este factor de calidad nos va a mencionar qué tan bueno es capaz de almacenar el campo eléctrico dentro del resonador. Y este también va a estar dado por el dieléctrico, el conductor, la capacidad de radiación y las pérdidas externas que puede tener alrededor de acoplar. En este ejemplo les muestro un resonador de cavidad, que es una estructura metálica, donde es un puerto de entrada, un puerto de salida, en el que se genera un campo eléctrico. Y la muestra se coloca en el punto máximo del campo eléctrico, que es en esta parte, donde es más sensible. Este es un ejemplo de un resonador dieléctrico, donde es una línea microstrip y es un DERF, que es un dieléctrico. Bueno, de la tecnología de que más me interesa a mí, de las que mencioné anteriormente, es la tecnología plana. Esta es porque se puede utilizar para poderse integrar con otros elementos de PCBD. Por ejemplo, si nosotros tenemos el sensor para que se pueda incrustar en un sistema más complejo. Estos tienen también algunas ventajas, como es las que son de bajo costo, bajo perfil, es de fácil implementación y consume baja potencia. Estas tecnologías planas, pues normalmente constan de un plano de tierra, un dieléctrico y una línea conductora, que son las PCBs que normalmente pueden conocer, las FR4, con los que luego hacían sus trabajos en la licenciatura. Lo que se busca aquí generar, o lo que se genera en la línea microstrip, es un campo eléctrico, donde es máximo entre la línea de plano de tierra y la línea conductora. Y lo que se busca con la muestra es colocarlo en el máximo, en el punto máximo que podemos ver en este ejemplo de un sensor, donde la parte roja es la parte máxima, y también por aquí arriba. Un ejemplo de esto es este trabajo de Begalani, donde utilizan aceites y lo que les interesa es saber si está contaminado por agua. También es de interés a veces conocer si un alcohol está adulterado con agua, entonces se utilizan mediciones por microondas para poderlo hacer. También otra ventaja que dan las microondas es que utilizan muestras que no son destructivas. El resonador tenemos que es un plano de tierra, la línea de alimentación microstrip, que suele ser de 50 ohms, y puede ser, y aquí está el resonador. Lo que tenemos es que cuando es agua, cuando no tiene agua el aceite, pues tiene una frecuencia de resonancia y tiene una amplitud. A medida que van incrementando el porcentaje de agua, el contaminante, que en este caso sería agua, podemos notar que hay un desplazamiento en la frecuencia y en la amplitud. Y después, como que aquí no hay mucha diferencia, pero hay una diferencia en frecuencia. Y así vamos incrementando. La frecuencia se va desplazando hacia la izquierda, se va disminuyendo. Y es una manera de poder determinar la permitividad de la muestra que se quiere obtener y de la concentración. Aquí lo que este trabajo busca es poner, como mencioné anteriormente, las partes más sensibles del campo eléctrico. ¿Por qué el glifosato? Bueno, una vez que ya ver cómo funcionan los sensores, ¿por qué el glifosato? Bueno, el glifosato es uno de los herbicidas más usados en el mundo, ya que permite controlar varias especies de arbustos y maleza eficazmente, sobre todo por el boom de los transgénicos, que los modificaron para que puedan soportar este tipo de herbicidas. Sin embargo, en el medio ambiente pues no es lo mismo, porque ya afecta, y han observado estudios donde generan cambios en el olfato y gusto de las abejas, modificando su memoria y reduce su aprendizaje. Esto hace que ya no hagan su trabajo las abejas y pues si no hacen el trabajo las abejas pues no habría tanto polinización y no se crecerían las plantas, no se reproducirían las flores. También crea resistencia en algunas plantas generando supermalezas, contamina el agua y al contaminar el agua los peces se afecta su respiración y su sistema nervioso. También elimina y daña las lombrices que se encargan de degradar la materia orgánica. También elimina el hábitat de organismos e insectos beneficiosos para controlar plagas. Entonces, sí está afectando y también en estudios de agricultores pues ha detectado que pues tienen en su orina este herbicida. Pero ¿cómo funciona el glifosato? Este herbicida es un potente inhibidor de la enzima 5 en el pirubil chiquimato 3 fosfatosintasa, que por sus siglas en inglés es la EPSPC. Este es una enzima clave en la ruta ácido chiquimalco. Como recordarán, las plantas no pueden obtener las proteínas o lo que utilizan para alimentarse y crecer de las demás, lo producen ellas mismas. Si se logran inhibir su proceso metabólico, la planta va a morir.
Esto es lo que ocurre en la ruta del ácido chiquimato, ya que al inhibir el glifosato a los dos aminoácidos aromáticos, que la fenilalanina, la tiroxina y la triptófano, pues la plantita ya no puede crecer, no se puede reproducir y muere. ¿Pero cómo funciona? Bueno, la enzima enlaza primero una molécula de chiquimato 3-fosfato. Esta enzima la tiene la 3-SP y después llega la fosfoenolpiruvato, la PEP. Se enlaza aquí y crea la ruta metabólica y crea los tres enzimas aromáticos. Y la planta crece. Sin embargo, cuando hay presencia de glifosato, entonces el glifosato, al ser similares, la enzima S3P encuentra una afinidad muy fuerte con el glifosato y se enlaza, creando y engañando al sistema y ya no deja que la PEP se pueda enlazar, haciendo que ya la planta muera, porque ya no puede reproducir la fenilalanina, la tiroxina ni la triptófano. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos de sensores de glifosato. El primer trabajo que les presento es de Chen. Ellos utilizaron un sensor de interdigitados para crear un campo eléctrico en los que podemos observar a través de sus gráficas que cuando es una curva de agua, pues se nota la diferencia cuando ya tiene el glifosato esa muestra. Sin embargo, el problema de aquí es que cuando hacen diferentes concentraciones, pues se ven montadas las señales. O sea, se puede detectar cuál es el grifo que tiene glifosato, pero no se puede detectar en qué diferentes concentraciones al tenerlas tan bajas. Ellos, el mismo trabajo, tratan de modificar estos interdigitados, quieren poner más para poder distribuir mejor el campo eléctrico, que sea una zona más sensible. Sin embargo, si logran unos cambios más, en frecuencia no son tanto los cambios, en amplitud muy poquitos, entonces pues también pueden detectar como que si tienen agua o no tienen agua, pero cuando ya es solo glifosato como que se ven las señales montadas, entonces no se puede ver, de hacer una discriminación. Otro trabajo es de Korotinska, en el que ellos utilizan un interdigitado, lo hacen más pequeño, lo hacen de tres pares, utilizan oro, y lo que utilizan es que en baja frecuencia utilizan unas concentraciones más altas, más altas, y lo que podemos ver en baja frecuencia es que sí hay una tendencia lineal de cambios en amplitud. Sin embargo, cuando es el doble de acá de 6.25 a 12.25, pues no hay mucho cambio. Entonces, entre esas dos concentraciones, pues pueden verse montadas. Ya en alta frecuencia, a 1 GHz, podemos ver estas separaciones cuando las concentraciones son altas, pero cuando son pocas, como que se ven ahí sobremontadas. Entonces, pues, los sensores microondas sí sirven para detectar el glifosato, pero sí le cuesta mucho diferenciar las concentraciones. Una manera de solucionarlo fue de Castillo, que fue un array de anillos complementarios, que ellos utilizan tres bandas para después tener más características y utilizar un sistema computacional para poder mencionar cuál era la concentración. Aquí podemos ver que hay diferencias en amplitud cuando no hay glifosato presente y cuando van incrementando pues hay una diferencia en amplitud, pero en frecuencia pues no hay tanta variación. También en este caso hay una variación en frecuencia al principio significativa, pero después se sigue manteniendo en la frecuencia de resonancia. Parecidos y solo cambian amplitud. Ellos utilizan esas características para poder determinarlo. Y el último trabajo es un anillo complementario dividido, que este sensor lo que ocupa ahora es un soporte, es una de transmisión, y vemos que cuando no hay agua, tiene una frecuencia de resonancia y cuando se le va agregando la concentración, va desplazándose un poquito a la derecha la frecuencia de resonancia y la amplitud apenas ligeramente cambia y después solo cambia la amplitud. O sea que no, aún falta mucho por desarrollar en cuanto a sensibilidad. Uno de los trabajos que se han estado desarrollando también en sensores de microondas, pues son los biosensores. Estos tienen bioreceptores que se encargan de movilizar en la superficie del sensor el analítico que se quiera analizar, que en este caso es el glifosato. Lo que sucede en esto es que nosotros tenemos el sensor y ellos tienen unos inmovilizadores bioreceptores que al pasar un agente biológico, una muestra, lo que va a ocasionar es que estos bioreceptores capturen el analítico objetivo, que en este caso sería el glifosato. Una vez que nosotros, en este ejemplo, podemos ver que es un interdigitado, como en los casos anteriores, y podemos ver que aquí están los bioreceptores, atrapan el analítico y con esto provocamos unos cambios en permitividad y
buscar también con ello una amplificación de la señal para tener una mejor sensibilidad. Ahora les presentaré algunos avances experimentales de mi tesis. En esta primera parte de mi tesis, o el inicio de mi tesis, pues he estado midiendo herbicida faena que contiene glifosato a 35.6%. Hice varias muestras de diferentes concentraciones y los medí con un analizador de redes vectoriales, un PNA de casing. Primero se conecta a la sonda, aquí se tiene que realizar una calibración que es tipo sol, que es abierto, open y carga. Y después se conecta a la sonda y se vuelve a calibrar de esta manera. Aquí se hace otra calibración que se utiliza aire corto y agua, que podría decirse que también es sol. Y los resultados de las mediciones fueron las siguientes. Nosotros a 0%, que sería en este caso agua pura, podemos ver su gráfica, que es la gráfica que se puede observar en la literatura. Agua desionizada, llegando a ser 80. Después agregamos 0.75%, hacemos una medición de 0.75% y podemos observar que hay una diferencia cerca de 2 GHz, pero normalmente como que todo es parecida a la del agua. Incrementando las concentraciones de las muestras, podemos observar que ya hay una diferencia ya llega a cambiar el comportamiento de la gráfica, que aquí toda como que viene parecida a la del agua en altas frecuencias, pero aquí ya nota una curva que es propia del glifosato. Esa es la parte real. Por su parte, en la parte imaginaria, igualmente podemos ver que la gráfica de hasta abajo es una de agua, y a medida que vamos incrementando, pues la concentración de 0.75, pues en baja frecuencia tiene una diferencia, pero ya en altas frecuencias se van pareciendo. Y cuando vamos incrementando la frecuencia, cuando vamos incrementando la concentración del glifosato, pues van comportándose diferente, pero aquí como que ya se están amontonando. También una de las primeras pruebas de por qué hago estas mediciones es para conocer cómo se comporta la permitividad del glifosato, para poder después determinar en qué banda me conviene o es la mejor o la más adecuada para poder diseñar el resonador, ya que es selectivo. Y en unos primeros diseños que estoy realizando, pues es trabajando con este sensor, que es Pranar, utiliza sensores interdigitados y trato de almacenar. La frecuencia en la que ando trabajando es cerca de 2.5, 2.45. Esto es una de las primeras resultados que estoy obteniendo, que es lo que estoy empezando en mi segundo año. Allí empezar a hacer simulaciones, preparando muestras para medir, y de ahí después un poquito de estadística me va a tocar hacerle con las muestras para poder determinar las concentraciones y todo lo demás. Bueno, como conclusiones, los sensores de microondas permiten caracterizar materiales líquidos a bajo costo, tamaño pequeño y de fácil implementación. Eso por la tecnología de Pranar. Además, que sus mediciones son rápidas y se pueden realizar en el sitio donde es tomada la muestra, que esto se le puede decir también como en tiempo real. O sea, cuando tomo la muestra se puede saber si hay o no hay. Y no es necesario que tengamos que tomar la muestra, llevarlo al laboratorio y perder todo ese tiempo y todavía los costos del laboratorio. También utilizando sensores de microondas es posible evaluar la presencia de glifosato en el agua, como ya mostré en los primeros experimentos que realicé, donde pongo agua y después diferentes concentraciones de glifosato, en donde se ve un cambio tanto en la parte real como en la parte imaginaria. Y también el estudio de la permitividad del material a caracterizar es fundamental para el uso de los sensores microondas, porque debemos saber cómo se comporta y para poder determinar en qué frecuencias trabajar en el resonador. Y también se debe tener clara la aplicación del sensor para la selección de su diseño, el rango de frecuencia que se va a trabajar y la estructura. O sea, cómo se va a moldar con un sistema, si es que se va a moldar o si solo. Esas son como que mis conclusiones y pues gracias por su atención, espero no haberlos aburrido.